No, ¿por qué cosa? El Señor. Porque el Señor lo ha enviado. Porque el ángel lo ha enviado. A veces nosotros decimos, y eso me ha ocurrido, mira, me ha ocurrido a mí, y a veces yo digo como experiencia, hago algunas cositas por ahí, y digo, eso es lo que yo he hecho. Y me estoy dando alabanza, y se dan cuenta que, mira, si ustedes revisan la historia de este compositor Händel, a pesar que no tuvo una verdad tan clara, pero él cuando termina el oratorio, ¿qué dice? Dice, he sentido que la presencia de un ser extraño ha estado en mí para componer el oratorio. Así es. Y él termina diciendo, Dios ha estado presente. Ni siquiera él tuvo la osadía. A pesar que no tuvo tanto conocimiento como nosotros, de decir, no, yo lo hice, ¿qué tal? Mi obra. ¿Qué más? La alabanza a Dios, en Isaías 6:3. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La verdadera alabanza de los ángeles. ¿Qué más? Salmos. Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. La alabanza que presentaba David. Y ustedes van a encontrar todos los salmos, van a estar relacionados. Claro, David pasó ese momento difícil, pero él daba gloria y honra a Dios. Claro, ahí están los atributos de Dios. La pregunta sigue, ¿qué alabanza estamos presentando a Dios? ¿Tendrá un significado? Decía, hermanos, para presentar una alabanza que bueno, usted ve que no esté en el himnario, hay que orar mucho a Dios. Hay hermanos que componen alabanza, no está dentro del himnario, y he escuchado hasta la manera de poder expresar, y está bien bonito, usted viene de Voy a hablar una partecita de ahí, voy a hablar en lo que es la ética del músico, ¿ya? En Apocalipsis, y cantaban el cántico de Moisés y del Cordero. Escuchen. No, extremo que dicen, no, estamos entrando, de repente lo que dice ¿por qué? Porque hay una iglesia del movimiento misionero mundial. Y yo tengo un compañero ahí que estudió y conocía de música, su pastor también, y ellos eran muy reservadores en su música, en su forma de adorar, y no se comparaban nada con otras iglesias de su misma congregación. ¿Ya? Por eso no involucro a todos. Hay personas muy reservadoras que no son muy cuidadosos en la oración. Hermano decía, ¿y esto para adorar a Dios? Decía, tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que ver qué género voy a utilizar para Dios. Él me decía, mi papá es un problema, decía, para cuando va a escoger su alabanza para Dios. Y ese mismo hemos sido sembrados para nosotros. Tenemos que prepararnos toda una semana para presentar nuestra gratitud en los domingos. Termina el domingo y mi papá dice, nos tiene torturados ahí, que esto salga así, que a ver la letra, que no sé cuál. Así nos hablaba él. Y yo le decía, ¿y qué dices, por ejemplo, de la clasificación de la música en su iglesia? Porque ellos lo clasifican así: música de alabanza, música de adoración y música de júbilo. Y entonces cuando yo le pregunté, él se sonríe y me dice, si me dice eso lo hacen, pero los que no conocen la música, pero nosotros no. Hermanos, ¿hasta dónde te quiero llegar? No puede existir música de alabanza. Estamos hablando de música. ¿Puede existir música de alabanza? ¿A quién? ¿A Dios? ¿O música de alabanza? Diablo. Pero no podemos clasificar la música en la iglesia como música de alabanza para decir, no, la música de alabanza es así, de repente es un poco lento, un poco rápido, no sé. Pero dicen, ¿y la música de adoración?
es más solemne. Y ya vamos a ver qué es la adoración. No, es que ya me etiquetaba ahí. Pero la música se clasifica en la sociedad, se clasifica por género. Eso es decir, ese género de música, de adoración y alabanza, no existe género de otra cosa. Entonces, podemos introducir un mensaje que no está ni en la Biblia ni en los testimonios dentro de nuestra iglesia. No existe. Ni siquiera en la sociedad. ¿Dónde? No hay. Mira, ¿cuál es la verdadera alabanza? Ahí dice, un cántico nuevo. ¿Qué decía? El cántico de Apocalipsis. Y cantaba el cántico de Moisés y del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. No hay otra alabanza. Conclusión. Nuestra inspira respeto, santidad al momento que escuchamos o ejecutamos. Nos infunde esperanza de vida eterna. La música que escuchamos y ejecutamos nos edifica en las cosas espirituales. La música son inspirados en un contexto sagrado. La alabanza de nuestra música tiene un mensaje espiritual. La gloria solamente es para Dios y tiene un mensaje de Cristo céntrico. Hermanos, tengamos en cuenta que en toda nuestra el mensaje principal debe ser Cristo. Por eso salió una revista que decía la Biblia y la Biblia sola. Es un pensamiento, si me acuerdo, de Martín Lutero. Sí. Martín Lutero. La Biblia y la Biblia sola. Hermanos, oremos mucho por esto. ¿Ya? Me alegra que lo que expusieron temprano estaba allí, pero yo creo que con esto les he dado un enfoque más claro. ¿Sí? El Señor nos ayude para hacer su voluntad. Y no entremos a lo que me gusta a mí, ¿no? Porque a mí me gustaban los guayos. Por ejemplo, a mí me gustaban mucho los guayos. Y yo en mi iglesia me gustaban los guayos. El pastor cuando él trabajó con Mamachupi era niño, pero las bandas de por ahí tocaban guayos. Y yo nací en ese medio y tocaba guayos. Cuando yo dejé de cambié de la forma, cuando yo comencé a leer los testimonios, la Biblia, y cuando comencé a estudiar música, ahí cambió y mi rumbo fue diferente. Pero si yo me hubiese encerrado como alguien dijo, si yo una persona me dijo, hace 2 años yo te escuché hablar de ese tema, pero yo no me puse ni a tu favor ni en contra de lo que a mí me gustaba, sino yo comencé a analizar y investigué, y cuando investigué me di cuenta que era diferente, entonces yo solito me doy cuenta, y lo encontré después de 2 años y me dijo, gracias porque me diste una luz diferente. Entonces, hermanos, no entremos. A mí también ha tenido que chocarme a mis gustos.